darle la bienvenida a todos, los presentes y a los que nos ven a través de internet. Sean bienvenidos. Creemos que Dios tiene algo especial para todos los que estamos aquí y todos los que nos ven a través de internet. No se vayan, quédense hasta el final de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un tema. Ese tema decidí ponerle la unción del Espíritu Santo en ese tema. Estaba ahí luchando entre qué poner o cómo ponerle a este tema, y prácticamente lo escribí desde ya tiene algunos días, y apenas ayer decidí ponerle el tema. Y bueno, creo que le vamos a poner el tema como la unción del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Bueno, porque vamos a hablar acerca de lo que es la unción, ¿sí? Debemos entender que el Espíritu Santo debe seguir siendo nuestro guía en esta tierra, ¿sí? Y que nosotros como personas, como hombres, debemos abrir nuestro corazón para que podamos ser educados por hombres, vamos a decir, por hombres de Dios, por hombres que aman a Dios, o por ancianos que aman a Dios, que han buscado a Dios, ¿sí? Y que han precedido en esa búsqueda de Dios y han tenido encuentros con ellos. Entonces debemos dejarlos guiar por ellos, ¿no? Muchos hombres han cometido errores en la vida porque se niegan a aprender de las experiencias de otras personas. Y es importante aprender de las experiencias de otras personas. Recuerdo una frase de mi padre terrenal, de mi papá, que decía, es muy bueno, hijo, que aprendas en cabeza ajena. Dice, no experimentes tú cosas que no debes experimentar, aprende en cabeza ajena. Lo bueno, practícalo, y lo malo que aprendas, no lo hagas, ¿no? Entonces hay que aprender en cabeza ajena, decía. Entonces, que lo bueno es aprender de las experiencias de otras personas. Es muy bueno, ¿no? Hay personas que rechazan la presencia del Espíritu Santo, por decir algo, pero porque no le conocen, no han tenido la experiencia, no han tenido el encuentro con Dios, no han tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, ¿sí? Y es necesario tener ese encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la unción a nuestras vidas, es el que trae ese poder a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, es el que le dio la unción para para, para sanar, para hacer milagros, para hacer prodigios a nuestro Señor Jesús, ¿no? En la Biblia vemos muchos hombres ungidos por la presencia del Espíritu Santo y que hicieron grandes maravillas, grandes milagros a través de la Biblia, ¿sí? Yo estaba leyendo esto, de hecho, empecé a poner algún texto que no había puesto, lo puse apenas anoche, decidí ponerlo, lo anoté para que no se me olvidara, más que otra cosa, porque ya tenía todo esto, toda esta lectura, todo este mensaje ya terminado, pero decidí ponerlo porque me pareció importante. Le digo a mi esposa, no inventes, yo no me acordaba de este libro. Le digo, este libro, no sé si ya se lo recomendé, hermano, no sé si se lo recomendé, La unción de Benny Hinn. No sé si lo leyó. Bueno, ese vendría siendo como la continuación de Buenos Días Espíritu Santo. Es la unción, viene siendo como la continuación de Buenos Días Espíritu Santo, la unción de Benny Hinn. Y le digo a mi esposa, ya lo terminé, ¿por qué no lo leí antes? Le digo, porque pues estoy haciendo sobre de esto. Digo, sin embargo, lo voy a volver a leer porque está increíble. Y bueno, la verdad es que estaba siendo redarguido estos días por el Espíritu Santo en muchos aspectos, en muchas cosas. Mi vida está siendo redarguida. Debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable, pero podemos dejar de escuchar al Espíritu Santo. Y yo le estaba diciendo a mi esposa eso, le digo, amor, tengo tiempo que no escucho al Espíritu Santo. Y eso me preocupa, le digo, pero ¿qué crees? Digo, tengo la culpa. Tengo la culpa. Eso le decía, y empecé yo a llorar, empecé a sentir la presencia de Dios, empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo, porque, por, porque entiendo muy bien por qué dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Hermano, si no has escuchado el Espíritu Santo, si no has escuchado la voz del Espíritu Santo, o si no la escuchas, ahora te voy a decir por qué. Y lo sé muy bien, y ya le pedí perdón al Espíritu Santo, porque continuamente, la verdad, debemos estar escuchando la voz del Espíritu Santo continuamente, continuamente. Y si no la escuchamos, es por algo que estamos haciendo mal en nuestras vidas. Es por algo que estamos haciendo mal, o simplemente porque algo muy sencillo, porque no estamos obedeciendo. Y si no le obedecemos, él se cansa de decirte y de hablar contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le obedecimos.
estaba viendo, entonces les decía, leyendo el libro de Benny Hinn, de Buenos Días, perdón, de la unción de Benny Hinn, y, y, y sí me impactó porque justamente algo así pasó conmigo con esto que él comenta en este libro. Él comenta que un día, pues la unción del Espíritu de Dios estaba sobre su vida y lo invitan a la reunión a predicar. Y cuando lo invitan a predicar por la mañana en esa iglesia, lo invitan a predicar, él empieza llega, y cuando llega, nada más empieza se sube al estrado y inmediatamente empieza a sentirse la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia empiezan a sentir la presencia del Espíritu Santo y algunos empiezan a llorar. Y cuando eso dice unas palabras, Benny Hinn, y dice, Jesús, habla Jesús, o sea, Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Habló algo acerca de Jesús, pero dijo el nombre de Jesús. Y con ese Jesús caen todos de rodillas y empiezan todos llori, 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 llori. Dice Benny Hinn, dice la verdad, fue una presencia del Espíritu Santo, un poder de Dios que no lo había sentido hasta ese momento. Fue una gloria increíble, dice. Se sintió tanto poder, todos cayeron de rodillas pidiendo perdón y llorando. Porque, hermanos, cuando se siente la presencia, de verdad, cuando se siente la presencia, yo sé que lo ha dicho, pero lo voy a volver a decir, lo voy a volver a repetir, y las veces que sea necesaria, lo voy a volver a decir. Cuando sientes la presencia del Espíritu Santo y te toca, no puedes hacer otra cosa. Lo único que puedes hacer es llorar. No te queda otra. Es tanta la santidad, tanta la pureza del Espíritu Santo que empiezas a llorar. No, es algo glorioso, algo difícil de explicar, ¿sí? Entonces, cuando termina esa reunión, Benny Hinn tenía planes porque en ese lugar, estamos hablando de un lugar de Estados Unidos, él tenía unos familiares, unas primas que vivían allí, que tenía mucho tiempo que no las veía. Y dice, pues voy a ir a ver a mis primas. Entonces ya habían quedado, fue a ver a sus primas. Cuando llegan, pues le abren sus primas y lo atienden y empiezan a platicar y empiezan a convivir. Unos minutos, hermanos, 5 o 10 minutos llevaba cuando le habló el Espíritu Santo. Le dijo, levántate. Fíjense bien, tenía mucho tiempo, tal vez años, ¿no?, que no veía a sus primas. Eran familiares de él y primas queridas, vamos a decirlo así, muy queridas, primas hermanas, o sea. Entonces, no los había visto y estaba platicando con ellas. Estaba, no sé si comiendo, almorzando, o estaban ingiriendo alimentos, estaban conviviendo. Llevaba 5 o 10 minutos y le habla el Espíritu Santo. Y le dice, levántate y vete a orar. Después de la reunión que pasó allí, él se fue a ver a sus primas. Y después, cuando estaba con sus primas, dice, levántate y vete a orar. Me pareciera que me estaba diciendo a mí, Señor, espérate, espérate, ¿qué van a decir? ¿Cómo me voy? Acabo de llegar. ¿Cómo me voy a ir? ¿Voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar a mis primas? Acabo de llegar, ¿qué van a decir de mí? ¿Mm? Van a decir que este es cortado, como dicen aquí, es yogur, ¿no? o ¿por qué? O sea, ya llegó y ya se va. Y además, Señor, no. Y además, está muy lejos donde estoy hospedado, entonces me voy a hacer una hora de aquí a que llego. No. Decido quedarme. Y dice entonces que decidió quedarse, pero dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ya no le habló el Espíritu Santo, no le replicó, siguió allí. Él se quedó, convivió con sus primas, terminó su convivencia, el tiempo que se haya llevado, no sé cuántas horas, y se fue a su hotel a descansar un rato para bañarse, cambiarse y irse al servicio nocturno que tenía en la misma iglesia, que había sido invitado. Dice que cuando llegó a la iglesia, increíblemente por lo que había sucedido en la mañana, que la presencia del Espíritu Santo, la iglesia estaba abarrotada y la gente afuera no podía entrar de la iglesia, no podía entrar. O sea, había muchísima gente. Entonces él entra en la iglesia, no siente nada. Y quiere decirle, Espíritu Santo, ven, no siente nada. Y toda la gente se quedó así, ¿qué pasó? Ahora ya no hubo nada de lo que hubo en la mañana, ¿no? No hubo nada. ¿Qué pasó? Y que él
No pasó nada, ni la presencia de Dios se movió, ni escuchó la voz de Dios, ni nada, no pasó nada en esa reunión. Y cuando la gente venía con hambre de Dios porque habían visto lo que en la mañana había pasado. Entonces hubo más gente, mucha más gente, que se abarrotó adentro y afuera en la calle estaba esperando entrar. Y que él le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no le contestó. Y el Espíritu Santo después, en un tiempo, en un momento que le contestó, le dijo, hay prioridades. Y tu prioridad fueron tus primas que yo. ¿Por qué no escuchamos al Espíritu Santo? Porque cuando te habla desobedecemos. El Espíritu Santo le dijo, vete, levántate, vete a orar, porque el Espíritu Santo sabía que iba a haber personas y quería bendecir ese lugar por medio de la vida de Benihín. Pero como no se levantó y no obedeció al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo no se manifestó. Cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, ¿qué hay? Hay liberación, hay sanidad, hay su presencia gloriosa que toca, salvación y vida eterna. Pero no pasó nada. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, porque Benihín no obedeció al Espíritu Santo, ¿sí? No obedeció al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no hubo presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Prefirió a sus primas antes que a Jesús. Prefirió estar con sus primas antes que obedecerle al Espíritu Santo y estar con Jesús. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el Espíritu Santo a Benihín? Vete y ten comunión con Jesús. Vete y llora. Vete a tener comunión. Necesitas comunión por lo que quiero hacer. Pero no obedeció. No obedeció. Y hermanos, yo me identifiqué con esto. Me identifiqué porque yo incluso le acababa yo de decir a mi esposa, amor, he desobedecido al Espíritu de Dios. Y por eso ya no he escuchado la voz de Dios. Digo, y me dan ganas de llorar porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le digo, y me da ganas de llorar, siento ganas de llorar, el Espíritu Santo me está redarguyendo porque sí es verdad, lo he desobedecido. Tantas veces me han mandado a orar, le digo, Señor, estoy cansado. Y no hago lo que me está diciendo. Es muy natural que tú y yo, hermano, como hijos de Dios, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Eso es lo natural. Lo antinatural es que no lo escuchemos. Eso es lo antinatural. Las personas que no conocen de Dios no lo van a entender y no lo entienden y no saben que tú y yo podemos escuchar la presencia de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. No lo entienden. Si un cristiano no escucha la voz es porque algo está mal en su vida. Es porque muchas veces ponemos a la familia antes que a Dios. Es porque muchas veces ponemos nuestros quehaceres antes que la presencia de Jesús. Es porque tenemos muchas cosas que le dijo el Señor Jesús a Marta. Marta, Marta, afanada estás. Tenemos muchos afanes y nos perdemos de estar en la presencia del Espíritu Santo. Nos perdemos de estar en la comunión con Jesús. Y eso hace que el Espíritu Santo se aleje, lo entristecemos. ¿Cómo queremos escuchar a Dios? ¿Cómo queremos escuchar la voz si no le damos el tiempo? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y Él quiere que pases tiempo con Él. No es una cosa, no es un objeto que lo arrinconas y ahí lo dejas. Es una persona y quiere tener comunión contigo y conmigo. Y es una persona que quiere tener comunión contigo y conmigo continuamente, no una vez al día, no 5 minutos en el día. El Espíritu Santo le importas tú. El Espíritu Santo le importa lo espiritual, así como lo secular que tú haces, que tú tienes como obligación. Porque le importas. Lo único que tienes que hacer es no olvidarlo y no hacerlo a un lado.
¿A quién pones primero tú? ¿A Dios? ¿A tu quehacer? ¿A tus familiares o a tus amigos? ¿A quién pones primero? Debes escoger. Debes escoger. Acordémonos que Josué escogió y escogió bien. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Si recuerdan, si han leído ese pasaje, yo y mi casa serviremos ¿a quién? ¿A mi familia? ¿A mis amigos? ¿A mis quehaceres? Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que estamos escogiendo? Dios quiere traer el poder sobre tu vida. Dios quiere manifestar su poder sobre tu vida. Que cuando tú toques a un enfermo sane, que cuando toques a un paralítico camine, que cuando toques a un muerto resucite. Dios no tiene problemas en ungir a las personas, pero ¿qué tanto puede confiar Dios en los hombres con la unción del Espíritu Santo? ¿Te vas a olvidar de Dios? ¿Te vas a olvidar de Dios si Dios pone la unción sobre tu vida? Quiero decirte que la unción del Espíritu Santo no tiene límites. La unción del Espíritu Santo no tiene límites. Tú y yo somos el límite. Tú y yo somos quien le ponemos el límite a Dios, a esa unción. Dios es el proveedor de la unción y a Dios no le faltan los recursos. Es decir, Dios nunca se queda sin unción. Dios siempre tiene la unción. El hombre puede volverse miope o finito, ¿sí? Como para limitar el flujo de la unción del Espíritu Santo a través de él. Es decir, solamente tú y yo podemos limitar ese flujo de la unción, ese flujo de la presencia de Dios a través de nuestras vidas, que Él quiera pasar. Ese poder, esa gloria de Dios que Él quiere pasar a través de nuestras vidas, únicamente lo limitamos tú y yo. El otro día estaba mi esposa allí queriendo lavar y no podía lavar y no podía lavar. Y dice, es que no pasa agua, limpia, a ver qué haces. Y me acordé que alguien me enseñó que tenía que limpiar, ¿no?, unos tubos por ahí. Y empecé a ver, ahí voy y empiezo a limpiar y estaba lleno aquello de suciedad, ahí de pedazos de tela y no sé, telarañas y hay cosas ahí, un montón de cosas, no sé qué eran, como hierbas, no sé qué tanto tenía allí. Y lo limpio. Y después de limpiarlo, ¿qué creen que pasó? Pues pasó el flujo del agua precioso, bonito, fuerte, ¿no? Un flujo del agua con poder, con fuerza, ¿sí? O sea, lo único que tenía que hacer era limpiar esos tubos, ¿sí? Y quiero decirte que tú y yo somos los conductores del flujo de la unción del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que está deteniendo ese flujo? ¿Qué es lo que está deteniendo ese flujo? Tal vez defectos. Estamos defectuosos. Tú y yo somos los tubos para que ese flujo de esa unción, de ese poder, esa gloria de Dios pase a través de nuestras vidas. ¿Sí? El flujo de la unción del Espíritu Santo es inagotable. Pero si estamos sucios, ¿sí?, si estamos sucios, entonces, si estamos defectuosos, no puede fluir la unción a través de nuestras vidas. La unción no es lo mismo, no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. No vayamos a confundir. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Eres un tubo defectuoso, como una lavadora sucia? Hay que pedirle a Dios que nos limpie, que nos perdone, para que su poder pueda fluir a través de nuestras vidas, su unción pueda fluir a través de nuestras vidas. ¿Cuánto puedes contener de Dios? ¿Cuánta unción puedes contener de Dios? ¿O, o cuánto puedes tú contener de Dios? La capacidad de contener la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, te voy a decir algo, hermano, es individual. Es individual.
Si no has leído hombres, si no conoces hombres, hay hombres con un gran poder, una gran unción. Hay hombres que puede haber una multitud. Y cuando levantan la mano por la unción en sus vidas, todos caen al piso. Por el poder de la unción en sus manos. Sí. Entonces, la capacidad de contener al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en tu vida es individual. ¿Sí? Y podemos ampliar esa capacidad. ¿Saben cómo podemos ampliar esa capacidad de contener al Espíritu Santo a través de nuestras vidas? La podemos ampliar por nuestras oraciones. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto nos metemos con Dios? ¿Sí? ¿Cuánto nos metemos con Dios? Si oramos, entonces es un factor que nos puede limpiar, porque a través de la palabra, a través de la oración podemos ser limpios. Y entonces puede fluir la presencia de Dios a través de nuestras vidas. Necesitamos orar para ser limpios. ¿Sí? Necesitamos orar para no ser un factor limitante a la unción de Dios. No limitar la unción de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es la unción? La unción significa frotar con aceite. La unción significa consagrar o ungir. La palabra unción está relacionada con lo que el Espíritu Santo está derramando sobre los hombres para fusionar su espíritu, ¿sí? Con el tuyo y hacernos uno con Dios. Esa es la unción. Tú y yo tenemos un espíritu, acuérdense que somos tripartitos. Dios nos hizo semejantes a Él. Dios es trino, nosotros también somos trinos, hermano. Espíritu, alma y cuerpo. Y Dios es trino. ¿Sí? Y a través de eso, entonces, Dios quiere hacernos uno con Él. ¿Sí? Quiere hacernos uno con Él. Quiere fusionar su espíritu con tu espíritu y hacernos uno con Dios. Joel 2, 28 al 29 dice: derramamiento del Espíritu de Dios. Y después, como el tema, ¿no? Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. 29, ¿no está? Ah, ese es 29, ahí está, sí, cierto, ok. Entonces, dice, en otra versión dice, el 29 dice: en estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. ¿Sí? Entonces, Dios lo prometió. Dios prometió derramar su espíritu, derramar su unción. ¿Por qué no lo pedimos y por qué no lo tomamos? ¿Por qué no lo tomamos entonces? Necesitamos tomarlo, tomarlo. Muchas veces, y se los voy a decir tal cual, yo le he dicho: Señor, ¿para qué quiero vivir si no te sirvo? ¿Para qué quiero vivir si no te sirvo? Mi vida no tiene sentido sin servirte. ¿Qué sentido tiene vivir sin Dios y sin servirle a Dios? ¿Qué sentido? Cuando no se vive para Dios y cuando no se le sirve a Dios, hermanos, se hacen puras maldades en este mundo. Se hace puro daño. O sea, no tiene sentido. ¿Sí?
necesitamos la unción de Dios para servirle con fuego, con poder sobre nuestras vidas. ¿Sí? Cuando un hombre es ungido, todo cambia. Empieza a ver, empieza a hablar, empieza a percibir las cosas o todas las cosas de una manera diferente. ¿Sí? O sea, desde una perspectiva de Dios. ¿Por qué desde una perspectiva de Dios? Porque te conviertes en uno con Dios. Entonces empieza a verlo de una manera diferente. ¿Sí? Entonces los esclavos y los siervos se convierten en hijos y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y les da una nueva identidad. O sea, podríamos decir que somos esclavos de Dios. ¿A quién quieres servir? ¿Como esclavo a Dios o al enemigo? Pero ¿qué crees? Cuando vienes a Dios, dejas de ser esclavo y te conviertes en hijo. Y tienes una nueva identidad en Cristo. ¿Sí? Tienes una nueva identidad y por lo tanto la unción de Dios tiene que empezar a funcionar en tu vida. Porque tú no eres un esclavo. Eres un hijo. Te has convertido en hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, la unción de Dios, por la identidad que tienes como hijo de Dios, tiene que funcionar la unción en tu vida. Debemos buscar esa unción de Dios para funcionar como hijos de Dios en esa tierra. Entre más Dios se derrame sobre nuestras vidas, entre más derrame de su Espíritu, más nos convertimos como Dios. ¿Cuántas veces, no sé si tú le has dicho, pero yo sí le he dicho, Señor, que pueda ser más como mi Señor Jesús? Que pueda ser más como mi Señor Jesús. Necesito que se derrame sobre mi vida, ¿sí? Cuando Él se derrama sobre tu vida y te vas pareciendo más al Señor Jesús, simplemente, hermano, te voy a decir algo, te conviertes en una responsabilidad de Dios. ¿Cómo que en una responsabilidad de Dios? Sí, Dios te va a cuidar. Te va a cuidar más. Si te ha cuidado hasta ahorita, te va a cuidar más. ¿Por qué? Porque va a ser, tú eres su especial tesoro y va a guardar de ti porque tienes algo especial, tienes una unción especial y Él va a guardar de ti. Va a guardar de ti y lo podemos, lo podemos ver. Podemos ver que Labán iba sobre Jacob, ya lo han leído, iba con todo sobre Jacob, dijo, voy a acabar con él prácticamente, ¿no? Parafraseando las cosas. Pero, ¿qué pasó? Que Jacob había estado con Jesús, Jacob había estado con el Espíritu Santo y tenía un propósito, tenía una unción especial, ¿sí? Y aunque Labán quería hacerle daño a Jacob, Dios había ungido a Jacob de tal manera que Dios cuidó de Jacob. Lo podemos ver en Génesis 31, 22 al 24. ¿Sí? Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido, porque Labán había engañado muchas veces a Jacob y lo había robado muchas veces, ¿no? Entonces Jacob decide huir. Y entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galat. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, ¿qué le dijo? Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Sí? 29, nos brincamos al 29, dice ahí le está diciendo Labán a Jacob, dice, Labán le está diciendo, poder hay en mi mano para hacerte mal, pero el Dios de tu papá anoche se me apareció y me dijo que no te hiciera nada, nomás por eso no te dejo nada, ¿no? O sea, parafraseando, ¿por qué? Porque lo está guardando, lo está cuidando, hermano. Entonces, tú y yo necesitamos la unción de Dios sobre nuestras vidas para hacer la obra de Dios y de esa manera nos convertimos en algo especial de Dios que Él nos va a cuidar. Nos va a cuidar. ¿Sí? He visto algún video, ¿no? Ahorita vino a mi recuerdo, he visto algún video donde dicen que no existe Dios, ¿no? Y cómo no, las personas todas distraídas van allí y pasa y ¡pum! Pasa el carro por atrás de él. Lo guardó, lo cuidó. ¿Cuántas veces nos distraemos en la vida? Pero como Dios nos está guardando, guarda de nosotros, nos cuida. Nos cuida. ¿Sí? Dios cuida de las personas que unge. Sí, porque llevan tanto de su naturaleza de Dios que Él los defiende.
O sea, si Él te unge, tienes tanta naturaleza de Dios que te defiende ante cualquier adversario, ante cualquier adversidad. Y yo les comentaba un día, creo que al hermano Francisco, al hermano Rossi, y recuerda, mi esposa lo recuerda, tal vez no. Una persona habló mal de mí, habló muy mal. Y era la segunda vez que una persona le pasaba algo así. Y cuando habló mal, cayó del segundo piso, ¿verdad? Del segundo piso. Dios guarda de ti. Si tú eres fiel con Dios, Dios guarda de ti. Las personas que estén en tu contra, Dios va a tomar medidas. Porque Dios te ama, porque Dios guarda de ti, ¿sí? Pero necesitamos buscar esa unción. ¿Cómo se obtiene esa unción? ¿Cómo se obtiene esa unción? Salmo 105:15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, Dios es lo que dice. Si Dios te unge, no permite que nadie te toque, que nadie te haga daño. No va a permitirlo. No va a permitirlo. No va a quererte, no va a poner unción en tu vida para echarla a perder, dice, no, o para que se pierda. Pone unción en tu vida para que te parezcas más a Él y para que la obra de Dios crezca aquí en la tierra, para que su reino crezca aquí en la tierra, ¿sí? La unción viene como una liberación del Espíritu Santo para darnos iluminación y revelación, ¿sí? Esto hace que conozcamos una verdad acerca de algo o de alguien en un instante. Y no es que lo conozcamos nosotros, es que el Espíritu Santo lo conoce, lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Sí? La unción de Dios puede venir sobre las personas en alguna reunión de adoración, en alguna reunión de oración o en tiempos de intercesión personal. O sea, la unción de Dios sobre tu vida puede venir cuando tú estés en un tiempo personal de oración con Dios. O puede venir la unción sobre tu vida en una reunión de adoración o una reunión de oración. Sí. Y hay algo importante, hermano, que siempre, sí les he dicho siempre. La oración no es una opción. La oración es una necesidad y es un requisito para alcanzar un mayor nivel de unción. Necesitamos la oración. Necesitamos orar continuamente. Continuamente. ¿Sí? La oración es un permiso legal. Fíjate bien, eso es importante. La oración es un permiso legal para que Dios interfiera en los asuntos de los hombres aquí en la tierra. Es un permiso legal. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo a poco Dios? Vamos a ver, Salmo 115:16. Salmo 115:16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿A quién le dio la tierra? O entonces, por eso tenemos que orar. ¿Por qué? Porque la oración es un permiso legal para que Dios interfiera aquí en la tierra en nuestros asuntos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que este reino terrenal, este reino, es un reino de mortales. Y las influencias del reino espiritual nos van a afectar positiva o negativamente. ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo. Hay un reino espiritual. Hay un reino espiritual divino y demoníaco. ¿Sí? Y este reino natural o mortal es para que los hombres sean visibles y puedan funcionar. Podemos funcionar con la unción del Espíritu Santo en los ambientes espirituales. Tú y yo tenemos autoridad en el ambiente espiritual por Dios en nosotros. Pero ¿por qué no obtener más autoridad? ¿Por qué no buscamos una mayor autoridad? De tal forma que digamos a, a, a un muerto, levántate, Tabita, y se levante. ¿Sí?
Dios quiere caminar en esta tierra y necesita un vaso humano que se rinda a Él. Necesitamos rendirnos a Dios para que Dios camine a través de nuestras vidas, ¿sí? A través de nuestras vidas. Y que podamos funcionar en el nombre de Jesús como vasos rendidos a Dios. Dios unge a las personas. ¿Y cómo unge a las personas? Dándoles recursos en forma de unción, en forma de aceite. ¿Sí? Les hace conocer, hablar y moverse en la tierra. O sea, en alguna ocasión pusimos un ejemplo como que Dios tiene las refacciones en el cielo. Si falta un órgano, Dios agarra la refacción porque conoce todos los cuerpos. Así como aquí en la tierra hay autos y tienen refacciones, vamos a la refaccionaria y compramos cuando le falta alguna pieza al auto, pues así Dios conoce los cuerpos y para Él no hay imposibles. O sea, le falta un ojo, ahí te va el ojo, pónselo, ahí está, vámonos. Con mi esposa hemos visto muchos milagros de Dios, pero yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme. Y ahorita que estoy hablando de eso, me acordé del oído, me acordé del ojo, me acordé de todo lo que Dios ha hecho que veamos. O sea, Dios es poderoso, Dios es poderoso. ¿Sí? Dios unge con un propósito. Dios unge con un propósito y lo podemos ver con el rey David. Primera de Samuel, cuando Samuel ungió al rey David, primera de Samuel 16, del 1 al 13. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo Jehová no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, así como yo, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fue ungido. ¿Y quién vino sobre David? El Espíritu de Jehová. Fue ungido y vino sobre David el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder. Necesitamos su unción. Y si vemos, el rey David tuvo la unción. Vemos a su antecesor Saúl. Saúl solamente era rey. Y por ahí profetizó, pero no era profeta. David, vino el Espíritu de Jehová sobre David y fue rey, profeta, sacerdote. Fue ungido con poder y con gloria, con un propósito. ¿Sí? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con poder. Necesitamos unción. ¿Sí?
¿Ya sabes cuál es el precio de la unción? ¿Ya sabes cuál es el precio de la unción del Espíritu Santo? ¿Lo sabes, hermano? ¿Sabes cuál es el precio? ¿Cuál es el precio, amor? ¿Cuál es el precio de mi vida? Tú dices que sí sabes. No lo sabes. ¿Tienes idea? Yo sé que sí sabes. Vamos a ver, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿eran hombres qué? O sea, no sabían leer. ¿Cómo me va a ungir Dios si no sé leer? No, ellos no sabían leer. ¿Sí? Y del vulgo, o sea, vulgares. Eran hombres sin letra y del vulgo. Y se maravillaban y reconocían. ¿Pero qué es lo que reconocían? ¿Que habían qué? La unción viene cuando estamos con Jesús. La unción viene cuando damos tiempo a Dios, cuando estamos tiempo con Jesús. Ellos fueron ungidos, ellos fueron levantados, ellos reconocieron, las personas reconocían que Pedro, ¿sí? Los apóstoles habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres sin letras y del vulgo, pero tenían poder. Hablaban con denuedo. Hablaban con facilidad. Hablaban con una fluidez que una persona del vulgo no lo podía hacer. Y ellos, a pesar de que eran del vulgo, hablaban con valentía, con poder, con autoridad. Y había milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. La clave de la unción es estar con Jesús, es pasar tiempo con Jesús, ¿sí? Una y otra vez, constantemente, no solo unos minutos al día, no solo ocasionalmente. Es decir, tenemos que dar nuestro tiempo a Dios. Tenemos que dar nuestros anhelos a Dios. ¿Quieres la unción? Deja que Dios te unja. Dale tu tiempo a Dios. No digas no tengo tiempo. Deja que Dios te unja. Dale tus mayores anhelos a Dios. Él conoce tu corazón y sabe que lo que necesites, Él te lo va a proveer si tú le das tu tiempo y tus anhelos a Él. Si tú aún no le has pedido al Señor que venga a tu vida y anhelas la unción sobre tu vida, hoy es un buen día para hacerlo. Solo cierra tus ojos, ahí donde estás, en tu lugar, y repite conmigo esta sencilla oración. Inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Santo Espíritu venga sobre mi vida, que me unjas, que me limpies de todo pecado con la preciosa sangre de Jesús y que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te doy gracias porque sé que de hoy en adelante siempre me escucharás. En el nombre de Jesús. Amén.